El amanecer apenas teñía de gris los imponentes rascacielos del distrito financiero, pero para Lara Méndez la jornada laboral ya había comenzado horas antes. Sentada en su pequeño cubículo, un espacio impersonal perdido en el vasto mar de la Montenegro Corp, se sentía como una pieza diminuta y reemplazable en un engranaje monumental. La pantalla de su ordenador arrojaba una luz fría sobre su rostro cansado, iluminando la pila de informes que amenazaban con sepultarla. Cada tecla que pulsaba era un eco de la voz incesante en su cabeza, un susurro helado de duda y miedo. No eres lo suficientemente buena, no perteneces a este lugar. Un día todos se darán cuenta y te echarán. Esta era la banda sonora de su vida, una melodía de inseguridad que la paralizaba, impidiéndole levantar la voz, incluso cuando la injusticia le quemaba en la garganta. El peso de las deudas médicas de su madre era una losa sobre sus hombros, obligándola a soportar en silencio. Su mundo era un laberinto de cristal y acero, un ecosistema corporativo donde los depredadores prosperaban y los amables eran devorados. Lara era, sin duda, una de las amables. Lo demostraba en sus acciones, no en sus palabras. Pasaba horas perfeccionando cada detalle de su trabajo, puliendo presentaciones que luego serían firmadas por otros, investigando datos que cimentarían el éxito de proyectos de los que nunca recibiría crédito. Se movía por la oficina con una discreción casi fantasmal, siempre con la cabeza gacha, evitando las miradas directas, tratando de hacerse lo más pequeña posible para no llamar la atención. Su existencia era una contradicción. Su trabajo era impecable, vital para su departamento, pero ella se sentía completamente invisible. Esta invisibilidad autoimpuesta era su mecanismo de defensa, una forma de sobrevivir en un ambiente que consideraba hostil y para el que no se sentía preparada, a pesar de su innegable competencia y dedicación. La virtud esencial de Lara, su empatía, florecía en los rincones más inesperados de aquel árido entorno corporativo. Mientras otros pisaban a sus colegas para escalar, ella era la que notaba al becario abrumado y le ofrecía una palabra de aliento en voz baja, la que dejaba una taza de café en la mesa de un compañero que se había quedado hasta tarde. Veía las pequeñas grietas en las armaduras de los demás, el temblor en una mano antes de una gran presentación, la mirada perdida de alguien que había recibido malas noticias. Sentía el dolor ajeno con una intensidad que a menudo la abrumaba, una cualidad que el mundo empresarial despreciaba como una debilidad. Para ella, sin embargo, era su ancla, lo que la mantenía humana. Todos estamos luchando una batalla que nadie más conoce, pensaba mientras ayudaba a una recepcionista a recoger unos papeles que se le habían caído, ignorando las miradas impacientes de los ejecutivos que pasaban a su lado. Esta dualidad definía su existencia, la profesional competente atrapada dentro de una joven paralizada por el miedo. En la pequeña repisa de su cubículo, una foto gastada de su madre le recordaba cada día por qué soportaba todo aquello. La sonrisa cálida de la mujer en la foto era a la vez su consuelo y su motor. «Lo hago por ti, mamá. Cumpliré mi promesa», se repetía internamente, tocando el frío cristal del marco. La promesa de pagar hasta el último céntimo de las deudas que el tratamiento contra el cáncer había dejado era un juramento sagrado. Por eso aguantaba las humillaciones de su jefa, el robo de sus ideas, la sensación constante de ser un fraude. Levantó la vista hacia la imponente torre de oficinas, hacia el último piso donde se encontraba el despacho del CEO, Ricardo Montenegro, un hombre que representaba todo lo que ella no era, poderoso, seguro y absolutamente inalcanzable. Un rey en su castillo de marfil. El aire del salón de cócteles vibraba con el zumbido del éxito.
risas forzadas, el tintineo de copas de champán y el murmullo de conversaciones estratégicas se mezclaban con el aroma de caros perfumes y canapés. Lara se movía entre los invitados como una sombra. Su único propósito era anticipar las necesidades de Verónica, su jefa. Sostenía una carpeta con documentos, sintiéndose tan fuera de lugar con su sencillo vestido negro en medio de tanto lujo. Verónica, disfrutando de su momento como centro de atención, la llamó con un chasquido de dedos. Lara, el informe de proyecciones, ahora. Con el corazón palpitando, Lara buscó el documento correcto, pero sus manos temblorosas hicieron que una gota de agua de una copa cercana salpicara el borde de un papel. Un error minúsculo, casi imperceptible, pero no para Verónica. Sus ojos se entrecerraron, y con una voz que era puro veneno envuelto en seda, susurró: «Eres una inútil. ¿Ni siquiera puedes hacer algo tan simple sin arruinarlo?» La humillación fue una bofetada silenciosa, un golpe que nadie más vio, pero que resonó en el alma de Lara. La ira de Verónica no se aplacó con el susurro. Buscaba un castigo más visible, una demostración de poder. Mientras Lara intentaba disculparse en voz baja, Verónica, con una sonrisa social perfectamente dibujada en su rostro, fingió tropezar. Su mano se apoyó con una fuerza desmedida en la espalda de Lara. No fue un simple toque, fue un empujón deliberado, un acto de malicia calculado. Para Lara, el mundo se inclinó sobre su eje. El sonido festivo del salón se distorsionó, convirtiéndose en un zumbido sordo en sus oídos. Perdió el equilibrio, pies tropezando torpemente sobre la alfombra de felpa. Durante una fracción de segundo, sus ojos buscaron desesperadamente algo a lo que aferrarse, pero solo encontraron un mar de rostros indiferentes o divertidos. Se sintió como en una pesadilla, cayendo a cámara lenta, su cuerpo moviéndose sin control hacia una zona más apartada del salón, directamente hacia la figura solitaria e imponente del CEO, Ricardo Montenegro. El impacto fue torpe y humillante. Lara aterrizó directamente sobre el regazo de Ricardo, un revoltijo de extremidades y disculpas ahogadas. El shock del contacto físico con el hombre más poderoso de la empresa la dejó sin aliento. Instintivamente, para no caer al suelo, su mano derecha se deslizó por el muslo de él en busca de apoyo. Fue entonces cuando todo cambió. Bajo la tela fina y costosa de su pantalón, sus dedos no encontraron la resistencia suave de un músculo, sino la forma inconfundible, dura y fría, de una prótesis, un contorno metálico y antinatural que subía desde la rodilla. El descubrimiento fue un rayo que la atravesó, silenciando el pánico y la vergüenza por un instante. Levantó la vista bruscamente. Sus ojos asustados se encontraron con los de él, y en esa mirada vio una tensión helada, una anticipación de la reacción que él tanto temía. El tiempo pareció detenerse en ese cruce de miradas. En los ojos de Ricardo, Lara no vio arrogancia, sino una vulnerabilidad amurallada, una espera casi dolorosa a la repulsión, la lástima o el horror que su secreto solía provocar. A su alrededor, la burbuja de silencio se rompió por risitas y murmullos crueles. El rostro de Verónica era una máscara de satisfacción maliciosa. El calor de la vergüenza subió por el cuello de Lara, quemándole las mejillas y formando un nudo en su garganta. Quería que la tierra se la tragara, pero en ese instante su empatía innata eclipsó su propia humillación. Vio a un hombre, no a un jefe. Vio una herida oculta, no un defecto. Con toda la dignidad que pudo reunir, se levantó de su regazo de un salto, alisó su vestido y con la voz temblorosa pronunció una disculpa formal y rígida. «Mis más sinceras disculpas, señor Montenegro». No dijo nada más. No hubo un jadeo, ni una mirada de reojo a su pierna. Se dio la vuelta y se alejó,
sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella, completamente sola en medio de la multitud. Ricardo Montenegro odiaba estas fiestas. Eran un teatro de falsedad donde las sonrisas eran tan baratas como el champán que servían a los empleados de menor rango. Sentado en un rincón, observaba el ir y venir de su gente, analizando las dinámicas de poder con una precisión casi quirúrgica. Vio la interacción entre Verónica Torres y su asistente, Lara Méndez, mucho antes del empujón. Notó la crueldad sutil en la postura de Verónica, el desdén en su mirada, y vio la forma en que Lara se encogía, absorbiendo el veneno en silencio. Era un patrón que había visto innumerables veces en su carrera, el fuerte aplastando al débil por puro deporte. Son todos iguales, pensó con un cinismo que era su armadura. Una jauría de lobos, esperando cualquier señal de debilidad para atacar. Para él, Lara no era más que otro cordero en el matadero, una empleada anónima destinada a ser devorada por la ambición de otros. No sentía pena, solo un hastío profundo por la naturaleza predecible de la gente. El caos irrumpió en su calculado aislamiento de forma abrupta. Un cuerpo femenino, ligero y cálido, cayó sobre él, rompiendo su barrera personal. Su primera reacción fue una oleada de fría irritación. Odiaba ser el centro de atención, odiaba los accidentes y la imprevisibilidad, pero la irritación se congeló y se convirtió en un pánico helado en el instante en que sintió la mano de ella en su muslo. Sus dedos, temblorosos y suaves, se deslizaron sobre la tela y trazaron sin querer el contorno de su secreto más oscuro. Todo su cuerpo se tensó como un resorte. El murmullo del salón se desvaneció. Solo existía esa mano. Estaba descubriendo. Se preparó para el golpe, para la reacción que había destrozado su confianza años atrás y lo había convertido en el hombre duro que era hoy. Ahí está, la mueca de asco, la mirada de lástima, la razón por la que nadie se acerca demasiado. Esperó el cuchillo de la compasión ajena, el veneno que más odiaba, pero el golpe nunca llegó. En los ojos de Lara, que estaban a centímetros de los suyos, no encontró lo que esperaba. Vio pánico, sí, vio una humillación tan profunda que le coloreaba las mejillas de un carmesí intenso, pero debajo de todo eso vio algo que lo desarmó por completo, un destello de comprensión instantánea. No era lástima. No era horror, era una empatía pura, un reconocimiento silencioso de una herida. Sus ojos no bajaron a su pierna para confirmar lo que sus manos habían sentido. Se quedaron fijos en los suyos, como si en ese momento ella viera más allá de la prótesis, más allá del seo, y viera al hombre que él se esforzaba tanto por ocultar. No. No reaccionó, pensó, la sorpresa rompiendo sus defensas. No hizo esa cara, simplemente me vio. Y en ese simple acto de ver, ella le ofreció una decencia que no había recibido en años. Mientras ella se levantaba apresuradamente, murmurando una disculpa formal antes de huir, Ricardo la siguió con la mirada. Vio la dignidad con la que se movía a pesar de las risas ahogadas a su alrededor. Donde otros veían a una asistente torpe y avergonzada, él vio una fortaleza silenciosa y una integridad a prueba de balas. Ella había tropezado con su mayor vulnerabilidad y en lugar de usarla o reaccionar ante ella, la había protegido instintivamente con su silencio. Su mirada se desvió hacia Verónica, notando la sonrisa triunfante y cruel en sus labios. En ese instante, su indiferencia hacia Lara se transformó en un instinto protector feroz, y su desdén por Verónica se solidificó en un hielo cortante. La pregunta resonó en su mente, anulando todo lo demás. En un nido de víboras, ella eligió la discreción. ¿Quién es esta mujer, Lara Méndez? Por primera vez en mucho tiempo, alguien había despertado su genuina curiosidad. ¿Creen que Ricardo hará algo para defender a Lara de las humillaciones de Verónica? Comenten su opinión abajo y suscríbanse para no perderse lo que sucederá en esta historia.
La mañana siguiente al cóctel fue una tortura para Lara. Cada paso que daba por la moqueta de la oficina era seguido por susurros y miradas de soslayo. Se sentía marcada, como si llevara escrita en la frente la humillación de la noche anterior. Esperaba en cada momento la llamada de recursos humanos, la notificación de su despido. El correo electrónico que llegó, sin embargo, era mucho peor. Tenía solo una línea, directa y helada, enviada desde la asistente ejecutiva del CEO. El señor Montenegro solicita su presencia en su despacho. De inmediato, el corazón de Lara se detuvo y luego comenzó a latir con una fuerza desbocada, golpeando contra sus costillas. El largo ascenso en el ascensor hasta el último piso se sintió como un viaje al cadalso. Se acabó, pensaba con las manos frías y húmedas. Me va a despedir. No por la caída, sino por lo que descubrí. Por haber tocado su secreto. Sabía que este no era mi lugar. Cada piso que subía era un peldaño más hacia el fin de su carrera. El despacho de Ricardo Montenegro era un estudio sobre el poder y la intimidación. Un espacio enorme, minimalista, con una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad a sus pies. Se sintió insignificante al entrar. Él estaba de espaldas a ella, contemplando su reino de hormigón y ambición. El silencio era tan denso que casi podía tocarse, cargado con la tensión de lo que no se había dicho la noche anterior. Lara esperó, con la respiración contenida, lista para recibir el golpe de gracia. Cuando finalmente se giró, su rostro era una máscara de impasibilidad, tan frío y distante como siempre. No hubo ninguna mención del incidente, ninguna referencia a la humillación. Simplemente señaló una silla de diseño frente a su imponente escritorio de caoba. «Siéntese, señorita Méndez». Y entonces, en lugar de despedirla, sacó un informe. El mismo proyecto cuya idea Verónica le había robado. Ricardo rodeó el escritorio y se sentó, sus ojos fijos en ella. El aire crepitaba con una extraña intensidad. Lara estaba completamente descolocada. Esperaba un sermón, un castigo, pero en su lugar se encontraba en una inesperada evaluación profesional. ¿Cuál es el principal fallo en la estrategia de marketing que la señora Torres presentó para este lanzamiento?, preguntó él. Su voz era grave y directa. La pregunta era una lanza, diseñada para probarla. Lara dudó. Su mente era un torbellino de confusión. ¿Era una trampa? ¿Estaba probando su lealtad a su jefa? Pero al mirar sus ojos, vio una seriedad que no era maliciosa, sino inquisitiva. Respirando hondo, decidió arriesgarse. Con voz temblorosa al principio, pero que ganaba fuerza con cada palabra, desgranar los puntos débiles del plan, las mismas objeciones que ella había pensado, pero nunca se atrevió a expresar. A medida que hablaba, el miedo de Lara fue reemplazado por la pasión por su trabajo. Se olvidó por un momento de que estaba frente al temido CEO y se sumergió en los detalles, sugiriendo mejoras, nuevas perspectivas, las mismas que Verónica había ridiculizado en la reunión. Ricardo no la interrumpió. Escuchó con una atención inquebrantable, su mirada penetrante, analizando cada una de sus palabras, cada gesto. Vio la chispa de inteligencia en sus ojos, la brillantez que su gerente se esforzaba por apagar. Cuando Lara terminó, se hizo un silencio. Ella bajó la mirada, temiendo haber hablado de más. «A partir de mañana», dijo Ricardo finalmente, su tono era una orden irrevocable, «dejará sus tareas actuales. Se le asignará un nuevo proyecto de análisis de mercado. Reportará directamente a mí». El shock dejó a Lara sin palabras. No era un castigo, era un rescate. Salió de la oficina en un estado de completa confusión, preguntándose por qué el hombre más poderoso de la empresa acababa de extenderle, de la forma más fría y extraña, un salvavidas. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de terror y exhilaración para Lara.
Trabajar directamente para Ricardo Montenegro era como caminar por la cuerda floja sin red de seguridad. Su nivel de exigencia era absoluto, su mente increíblemente aguda. Pero bajo esa fachada de acero, Lara comenzó a vislumbrar al hombre que había visto en el cóctel. A menudo se quedaban trabajando hasta altas horas de la noche, dos únicas almas, en la inmensidad silenciosa de la planta ejecutiva. El único sonido era el tecleo de sus ordenadores y el murmullo distante del tráfico de la ciudad muy abajo. Desde su nuevo escritorio, Lara podía ver su silueta en la oficina de cristal, una figura solitaria y poderosa. Se encontraba hiperconsciente de su presencia, del olor a café recién hecho que emanaba de su despacho, del ritmo de sus pasos sobre el mármol. Esta proximidad forzada era a la vez intimidante y, para su sorpresa, extrañamente reconfortante, como estar en el ojo de un huracán. Una noche, mientras Lara estaba tan absorta en un análisis de datos que no se dio cuenta de la hora, la puerta del despacho de Ricardo se abrió. Él salió, sin chaqueta, con las mangas de la camisa arremangadas, pareciendo menos un CEO y más un hombre cansado al final de un largo día. Se sirvió un café y, en lugar de volver a su oficina, se apoyó en el borde de un escritorio cercano al de ella, observándola en silencio. El corazón de Lara martilleaba en su pecho. ¿No piensa ir a casa, señorita Méndez?, preguntó él. Su voz era más suave de lo habitual. El subtexto era claro. ¿Qué te impulsa a castigarte de esta manera? Ella tartamudeó una respuesta genérica sobre plazos y responsabilidades. Él sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Conozco la dedicación, pero esto es diferente. Esto es una penitencia. Su capacidad para ver a través de ella era tan aterradora como fascinante. Su perspicacia rompió las barreras que Lara había construido con tanto esmero. El aire en la oficina vacía se sintió de repente íntimo, cargado de verdades no dichas. «Mi madre», comenzó Lara, su propia voz sorprendiéndola por su firmeza. «Ella enfermó durante mucho tiempo. Me enseñó que la única forma de enfrentar lo imposible es trabajar más duro que el propio miedo. Le hice una promesa. No necesitó decir más. La confesión flotaba entre ellos, un puente de vulnerabilidad que los conectaba en la quietud de la noche. Ricardo la miró durante un largo momento, y por primera vez, la armadura de su arrogancia desapareció por completo. Su mirada se desvió por un instante hacia su propia pierna, un gesto casi imperceptible. «Las promesas que les hacemos a los que ya no están», dijo en voz baja, «son las que tienen el mayor peso». En esa simple frase, él le dijo que la entendía. Entendía el peso del pasado. Ese momento lo cambió todo. Ya no eran solo jefe y empleada, eran dos personas que habían vislumbrado las cicatrices del otro. La tensión profesional se había disuelto, reemplazada por una corriente subterránea de atracción innegable. Ricardo se enderezó y, en un gesto que la tomó completamente por sorpresa, le sirvió una taza de café a ella también. «Es suficiente por esta noche, Lara». Fue la primera vez que usaba su nombre de pila. El sonido, en su voz profunda y resonante, le provocó un escalofrío que recorrió toda su espalda. Se fueron juntos en el ascensor, en un silencio cómodo, ya no como extraños. Al llegar al vestíbulo, sus miradas se encontraron por un instante que pareció durar una eternidad. Una promesa silenciosa de que algo nuevo e importante acababa de comenzar entre ellos, lejos de los ojos curiosos del mundo corporativo. La creciente cercanía entre Lara y Ricardo no pasó desapercibida. Desde la sombra de su irrelevancia recién descubierta, Verónica Torres observaba con una envidia que se agrió hasta convertirse en puro veneno. Veía a Lara en reuniones a las que ella ya no era convocada. Veía la luz encendida hasta tarde en la planta ejecutiva, y su mente retorcida conectaba los puntos con la tinta de la malicia.
La idea de que Lara pudiera estar ascendiendo por mérito propio era inconcebible para ella. Tenía que haber otra razón, una más sórdida, una que pudiera usar para destruirla. En la cafetería, durante el almuerzo, se inclinó hacia una colega conocida por su lengua afilada y plantó la semilla. Es asombroso cómo algunas personas consiguen todo lo que quieren, dijo con una sonrisa falsa. Supongo que el talento no es lo único que el señor Montenegro valora en sus empleadas más cercanas. La insinuación fue lanzada, una chispa venenosa lista para incendiar el bosque de la reputación de Lara. El rumor se extendió por los pasillos de Montenegro Corp, con la velocidad y la destructividad de un virus. Lo que comenzó como un susurro malicioso se convirtió en una verdad aceptada en cuestión de días. De repente, el respeto silencioso que Lara se había ganado con su trabajo se evaporó. Las miradas de admiración se transformaron en miradas de desprecio. Las sonrisas amables fueron reemplazadas por sonrisas burlonas. La atmósfera a su alrededor cambió. El aire se volvió pesado, hostil. Lara lo sintió antes de entenderlo. Sintió el silencio abrupto cuando entraba en una habitación, el vacío que se creaba a su lado en el ascensor. Escuchaba fragmentos de risas que se cortaban cuando ella se acercaba. Se sentía como una paria, aislada por una razón que no podía comprender, y la soledad alimentaba a sus demonios internos. Lo sabía, pensaba, el pánico apoderándose de ella. Sabían que era un fraude, ahora solo necesitaban una excusa para aislarme por completo. La verdad la golpeó con la fuerza de un golpe físico en el baño de mujeres. Mientras se lavaba las manos, 2 ejecutivas de marketing entraron sin verla en uno de los cubículos. «No puedo creer que se salga con la suya», dijo una. «Es obvio que está durmiendo con Montenegro. Nadie asciende tan rápido. Es una vergüenza para todas las mujeres que trabajamos duro de verdad». Cada palabra fue una daga que se clavó en el corazón de Lara. El aire abandonó sus pulmones. Tuvo que agarrarse al lavabo de mármol para no caer. La imagen en el espejo era la de una extraña, pálida y con los ojos desorbitados. Esto era peor que cualquier humillación. Esta mentira no solo la manchaba a ella, sino que borraba por completo su esfuerzo, su talento, las noches sin dormir, el sacrificio. Reducía todo su valor a una transacción despreciable. La náusea subió por su garganta. Así que esto es lo que soy para ellos, una trepadora, una mentira. El veneno del rumor infectó rápidamente la frágil conexión que había comenzado a construir con Ricardo. De la noche a la mañana, Lara volvió a levantar sus muros, más altos y gruesos que nunca. Se volvió formal, distante, respondiendo a sus preguntas con monosílabos y evitando su mirada a toda costa. El miedo la paralizaba, miedo de que él hubiera oído los rumores, miedo de que pensara que ella los había iniciado, miedo de que él creyera que ella solo lo estaba utilizando. Ricardo notó el cambio de inmediato. La luz que había empezado a ver en sus ojos se había extinguido, reemplazada por el antiguo pánico. No entendía la razón de su repentina retirada, pero sentía cómo se alejaba, el abismo entre ellos, abriéndose una vez más. El obstáculo había triunfado, la confianza recién nacida se había hecho añicos, dejando a Lara devastada y a Ricardo confundido y frustrado por la barrera invisible que ella había vuelto a erigir. El escándalo alcanzó un punto crítico. Ya no era solo un murmullo en los pasillos, sino una preocupación tangible que llegó hasta la sala de juntas. Pasando por una de las salas de conferencias, Lara escuchó voces a través de la puerta entreabierta. Eran miembros del consejo. Hablaban de control de daños, de la imagen de la empresa y de la indiscreción del CEO. Y entonces oyó su propio nombre, atado a la sugerencia de que Ricardo debería despedirla para sofocar el escándalo. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies.
Se dio cuenta con una claridad demoledora de que ya no se trataba solo de su dolor o su humillación. Se había convertido en un lastre, una amenaza para el hombre que le había mostrado una bondad inesperada. «Lo estoy arrastrando conmigo», pensó, el pánico helado atenazándola. «Estoy manchando su nombre, todo lo que ha construido. Soy un veneno. Tengo que alejarme, tengo que protegerlo de mí». La decisión, dolorosa y sacrificial, se instaló en su corazón como una astilla de hielo. Con una resolución forjada en la desesperación, solicitó una reunión con Ricardo. Cuando entró en su despacho, no era la asistente tímida de antes. Era una mujer con una misión, aunque esa misión fuera su propia destrucción profesional y emocional. Se quedó de pie frente a su escritorio, incapaz de aceptar su oferta de sentarse, con las manos apretadas en puños a los costados, para controlar su temblor. «Señor Montenegro, he venido a solicitar mi reasignación a mi puesto anterior», dijo. Su voz era un hilo frágil, pero tenso. «O si no es posible, a presentar mi renuncia irrevocable, con efecto inmediato». Ricardo la miró, primero con sorpresa, luego con una creciente frustración. Vio su retirada como un paso atrás, una rendición. «¿Puedo saber por qué?» «Lara», preguntó. Su uso deliberado de su nombre de pila era un recordatorio cruel de la cercanía que ahora ella intentaba aniquilar. Lara no podía decirle la verdad. Admitir el impacto de los rumores sería como admitir su debilidad. Y peor aún, parecería que le estaba pidiendo que la salvara, convirtiéndola en la damisela en apuros que todos decían que era. Su orgullo, lo único que le quedaba, se lo impedía. Así que eligió la única arma que tenía, la autodespreciación. Mintió, usando las inseguridades que él la había ayudado a empezar a superar. «Este trabajo es demasiado para mí. La presión, las expectativas. No estoy a la altura. Usted creyó ver algo en mí que no existe. Fue un error aceptarlo». Cada palabra era una traición a sí misma, un clavo en el ataúd de su autoestima. Lo dijo mirándole a los ojos, esperando que su mentira fuera lo suficientemente convincente como para que él la dejara ir, para que la odiara un poco, y así el corte fuera limpio. Pero Ricardo no era un hombre fácil de engañar. Escuchó sus palabras, pero vio la agonía en su mirada, vio el grito silencioso detrás de la fachada de fría resignación. Sabía que estaba mintiendo. Su frustración, nacida de una preocupación que no sabía cómo expresar, finalmente estalló. «No se atreva a mentirme», exclamó, su voz retumbando en el silencioso despacho mientras golpeaba la mesa con la palma de la mano. «No se atreva a insultar su propia inteligencia viniendo aquí a decirme que no es suficiente. Míreme y dígame la verdad. ¿Qué es lo que realmente pasa?» Su furia, lejos de romper sus defensas, la aterrorizó. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron de sus ojos. «Por favor», susurró, completamente rota. «Solo déjeme ir». Se dio la vuelta y huyó de su oficina, dejándolo solo con el eco de su súplica y la terrible comprensión de que la había perdido. Lara está en su punto más bajo, tratando de proteger a Ricardo alejándose. ¿Debería él dejarla ir o luchar por ella y descubrir la verdad? Dinos qué piensas en los comentarios y suscríbete para ver el dramático desenlace. El auditorio principal de Montenegro Corp estaba abarrotado y en un silencio sepulcral. Se había convocado una reunión de emergencia para todos los empleados, sin excepción. El aire estaba tan cargado de tensión que parecía difícil respirar. Lara estaba sentada en una de las filas traseras, sintiéndose pequeña y expuesta, el cordero sacrificial llevado al altar para apaciguar a los dioses corporativos. Podía sentir cientos de ojos sobre ella, algunos llenos de lástima, la mayoría de un desprecio mal disimulado. Verónica estaba en primera fila, con una expresión de contenida victoria. Los miembros del consejo, sentados a un lado del escenario,
Parecían sombríos y decididos. Lara había aceptado su destino. El dolor era inmenso, pero bajo él había una extraña calma. El final de la tortura estaba cerca. Entonces las puertas se abrieron y Ricardo Montenegro entró. No caminó, deslizó por el pasillo central con una calma aterradora. Su rostro era una máscara de granito. Subió al escenario y el mundo contuvo la respiración. Ricardo se plantó frente al podio, pero no se apoyó en él. Sus manos estaban a los costados. Su postura irradiaba un control absoluto. Recorrió el auditorio con la mirada, deteniéndose por un instante en Lara, un fugaz contacto visual que la hizo estremecerse. No había ira en sus ojos, sino una resolución de acero. «Los he convocado hoy», comenzó, su voz profunda y amplificada por los altavoces, resonando en cada rincón, para hablar de la base sobre la que se construyó esta empresa, la integridad, y para hablar del veneno que la está destruyendo desde adentro, la envidia. El discurso no era lo que nadie esperaba. Habló de valores, de respeto, de cómo un rumor malicioso podía ser más destructivo que una mala estrategia de mercado. Entonces, su mirada se clavó en Verónica y luego volvió a Lara. Se ha acusado a la señorita Méndez de utilizar medios inapropiados para ganar mi favor. Se ha manchado su reputación y se ha cuestionado mi juicio. Esas acusaciones son una mentira absoluta. Un murmullo recorrió la sala. Sin embargo, continuó Ricardo, su voz bajando a un tono más íntimo, pero cargado de una intensidad que paralizó a todos. Es cierto que hay una conexión entre la señorita Méndez y yo, pero no es la que los chismes sugieren. Lo que nos conecta es una vulnerabilidad que he pasado años ocultando a cualquier precio. Ante el asombro de todos, Ricardo Montenegro, el intocable CEO, hizo algo impensable. Se agachó lentamente y con un movimiento deliberado se subió la pernera de su pantalón de traje. Un jadeo colectivo llenó el auditorio. Bajo la luz del escenario, el titanio pulido de su prótesis de pierna brilló con un resplandor frío y metálico. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío de puro shock. Lara descubrió esto por accidente, dijo. Su voz era un trueno silencioso. Y a diferencia de muchos otros, a lo largo de los años, su reacción no fue de lástima ni de repulsión, fue de decencia, de una silenciosa y profunda integridad. Con su secreto más guardado ahora expuesto ante el mundo, Ricardo se irguió en toda su altura, no como un hombre disminuido, sino como alguien que acababa de liberarse de sus cadenas. El talento de Lara Méndez es real. Su brillantez es innegable, y no permitiré que su carrera sea destruida por la envidia mezquina de aquellos que se sienten amenazados por la luz ajena. Con un clic en un control remoto, la pantalla gigante detrás de él cobró vida. En ella aparecieron correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes, testimonios de otros empleados que Verónica había saboteado en el pasado. Las pruebas eran irrefutables, una telaraña de malicia expuesta a la vista de todos. Ricardo se volvió hacia Verónica, cuyo rostro había pasado del triunfo al pánico más abyecto. «Verónica Torres», dijo con una frialdad que congeló la sala. «Su asociación con Montenegro Corp ha terminado. Está despedida con efecto inmediato. Seguridad la escoltará fuera del edificio». El martillo había caído. Lara, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, observaba al hombre que acababa de desnudar su alma para salvarla. El auditorio se vació lentamente, dejando un rastro de murmullos y conmoción. Lara permaneció en su asiento, inmóvil, como si estuviera anclada por el peso de la emoción. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran de dolor, sino de una abrumadora gratitud que le robaba el aliento. En medio de la confusión, lo vio caminar hacia ella, abriéndose paso entre los últimos curiosos. Ricardo se detuvo frente a ella, y el mundo entero pareció desaparecer. No dijo nada, simplemente extendió su mano.
El gesto era una pregunta, una invitación, una promesa. Lara levantó su mano temblorosa y la depositó en la de él. Su toque fue cálido, firme, un ancla en la tormenta de sus sentimientos. En un silencio que decía más que 1000 palabras, la guió fuera del auditorio, a través de los pasillos ahora desiertos y hacia el ascensor privado que los llevaría de vuelta a su santuario, en el último piso, lejos de las miradas del mundo. Una vez dentro de la vasta y silenciosa oficina, con las luces de la ciudad extendiéndose como una galaxia a sus pies, Ricardo finalmente soltó su mano y se volvió para mirarla. La luz de la luna y el neón distante bañaban su rostro, suavizando los rasgos que antes le parecían tan duros. Lara encontró su voz, un susurro cargado de una emoción cruda. «Ricardo, lo que hiciste ahí abajo», comenzó, luchando por encontrar las palabras. «Revelaste tu secreto más profundo, la herida que tanto te esforzaste por proteger, y lo hiciste por mí, para salvar mi nombre». Se acercó a él, sus ojos buscando los suyos en la penumbra, necesitando que él entendiera la magnitud de su gratitud. «Nadie, nunca, ha luchado por mí de esa manera. Creí que estaba sola, que debía irme para protegerte, y tú te pusiste en la línea de fuego por mí». Ricardo acortó la distancia que quedaba entre ellos. Su mirada era intensa y despojada de toda arrogancia. Tomó suavemente su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando sus mejillas húmedas. «Lara, no entiendes», dijo. Su voz era un murmullo profundo y resonante. «No lo hice para salvar tu nombre, lo hice para salvarme a mí, porque desde el momento en que me miraste sin lástima, me di cuenta de que la armadura que había construido durante años no era para protegerme, sino para mantenerme prisionero. Tú me mostraste cómo era ser visto de verdad, sin filtros, sin miedo. La idea de perderte, de volver a esa soledad, era 1000 veces más aterradora que revelar cualquier cicatriz. Lo que siento por ti es más fuerte que mi miedo. Te amo, Lara, con todo lo que soy y todo lo que he escondido». Las palabras de Ricardo fueron el bálsamo final para su alma herida. Las lágrimas de Lara se intensificaron, pero ahora eran de una felicidad tan pura y abrumadora que apenas podía soportarla. «Yo también te vi, Ricardo», respondió ella, su voz quebrada por la emoción mientras sus manos cubrían las de él. «Vi la bondad que ocultabas, vi la fuerza en tu vulnerabilidad, y me enamoré del hombre que nadie más se tomó el tiempo de ver». La confesión selló el espacio entre ellos. Él se inclinó y la besó, y en ese beso no había rastro del jefe y la empleada, solo de un hombre y una mujer que se habían encontrado en sus pedazos rotos y se habían vuelto a construir juntos. Fue un beso de alivio, de aceptación, una promesa silenciosa de que nunca más estarían solos. Un nuevo comienzo bajo el manto estrellado de la ciudad que habían conquistado juntos. Los meses siguientes a la reunión general transformaron Montenegro Corp desde sus cimientos. El gesto de Ricardo no solo lo humanizó, sino que inauguró una nueva era de transparencia y respeto. El miedo que antes impregnaba los pasillos fue reemplazado por una lealtad genuina hacia un líder que había demostrado ser vulnerable y justo. Lara, por su parte, floreció de una manera que nunca creyó posible. Ascendida a jefa de proyectos innovadores, su confianza se cimentó no en la ausencia de miedo, sino en la certeza de su propio valor. En las salas de juntas, su voz ya no temblaba. Era clara, segura, y sus ideas, antes robadas o ignoradas, ahora eran la fuerza motriz de la empresa. Sus colegas que una vez la habían despreciado, ahora buscaban su consejo, viéndola no como la amante del jefe, sino como la líder brillante que siempre fue. Se movía por el edificio con la cabeza alta. Su empatía ya no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Su vida personal se entrelazó con la profesional de una manera serena y hermosa.
El imponente apartamento de Ricardo, que antes parecía un frío museo del éxito, se convirtió en un hogar cálido y lleno de vida. Los domingos por la mañana, la luz del sol se derramaba por los ventanales, iluminando escenas de una paz doméstica que ambos anhelaban en secreto. A menudo se sentaban en silencio, ella acurrucada a su lado en el sofá, leyendo un libro mientras él, con su pierna protésica apoyada casualmente en una mesita, revisaba documentos. Ya no había secretos entre ellos. La prótesis no era un recordatorio de un trauma, sino un símbolo de la confianza que compartían, una parte de él que ella amaba como amaba cada centímetro de su ser. Habían encontrado un santuario el uno en el otro, un lugar seguro donde las armaduras no eran necesarias y las cicatrices, tanto visibles como invisibles, podían respirar. Una noche, meses después, Ricardo la llevó de vuelta a la oficina, mucho después de que todos se hubieran ido. La ciudad brillaba bajo ellos, una alfombra de diamantes. «Recuerdo que solía pararme aquí», dijo él. Su voz era un murmullo suave, y veía este imperio de hormigón y luz como algo que tenía que conquistar y controlar. Me sentía completamente solo en la cima. Se giró hacia ella, sus ojos reflejando las luces de la ciudad y una emoción profunda. «Tú cambiaste todo eso, Lara. Me enseñaste que la verdadera fuerza no está en esconder tus debilidades, sino en tener el coraje de compartirlas con la persona adecuada». Ante la mirada asombrada de Lara, Ricardo Montenegro se arrodilló sobre una rodilla, sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió, revelando un anillo que brillaba con una luz propia. «Me viste cuando era invisible para el resto del mundo. Lara Méndez, me harías el honor de casarte conmigo y pasar el resto de tu vida viendo al hombre que liberaste». La historia de Lara y Ricardo es un poderoso recordatorio de que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación. Nos enseña que las cicatrices que con tanto esmero ocultamos son a menudo los puentes que nos conectan con las almas que están destinadas a entendernos. Demuestra que la integridad y la empatía son luces que ni la más oscura de las envidias puede extinguir. En un mundo que a menudo valora las apariencias por encima de todo, ellos encontraron su felices para siempre al tener el coraje de mostrar quiénes eran en realidad, saliendo de aquel edificio de la mano, no como un jefe y su empleada, sino como dos almas gemelas listas para construir un futuro sin miedo y sin secretos. Su amor no fue un escándalo, fue una revolución silenciosa que cambió sus vidas y a todos los que los rodeaban. Si esta historia de superación y amor verdadero tocó tu corazón, por favor, dale a me gusta. Comparte tu parte favorita en los comentarios y, lo más importante, suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos emocionantes que te recordarán el poder de la conexión humana.